El siguiente ponente es Philippe Cheminot. Tenemos la suerte de contar con su presencia. Es investigador, director de investigación del INRA en UCG, Francia. Ha trabajado toda su vida en el tema de la desestacionalización, entre otras muchas cosas, la desestacionalización en la producción en pequeños rumiantes, con tratamientos hormonales y fotoperiódicos, control lumínico, y es de lo que nos va a hablar en esta presentación, aparte de nuevos avances que se presentan en el tema de los pequeños rumiantes. Yo creo que lo que nos va a mostrar es muy interesante y muy aplicable en nuestras granjas, lo que nos podrá suponer pues aumento y mejora en las producciones. Bueno, buenos días a todos. En primero, muchas gracias a los organizadores de la ASAF, especialmente a estos compañeros, Fernando, que me invitó a dar esta charla. Es un gran honor para mí de estar aquí con vosotros. Estar con ganaderos es importante también para mí, es la vida, la vera vida. Y estar de nuevo en España, en Valladolid, aunque Valladolid no está Salamanca, que es la ciudad de mi corazón desde muchos años. Es un placer de estar aquí. Espero que me perdonarán mis faltas de español. Y como lo pueden verlo, esta charla es con tres autores. Un autor de España, José Alfonso Abecia, uno de México, José Alberto Delgadillo y yo. Y esta charla es una charla más de reflexión que de recetas, para tratar de pensar antes que andar en sus rebaños. En introducción, yo quiero recordar a todos ustedes que el control de la reproducción es un elemento clave en la historia de la domesticación, particularmente en bovinos, ovinos y caprinos, y ahora en peces. Y este control de la reproducción permite, como lo saben, seleccionar las madres, las mejores madres, conservar las mejores madres. Y es un índice de domesticación. Los historianos, cuando miran a los restos de animales, a los huesos de los animales, se dan cuenta que la domesticación ha empezado por la selección de hembras, para la conservación de hembras. Pero desde más de 70 años, y hemos visto en la charla precedente que continúa desde más de 70 años, por razones científicas, el valor genético de los animales, la inseminación artificial en bovinos con semen congelado, las pruebas sobre descendencia, ha permitido progresos increíbles. Y la aumentación increíble de la producción animal desde más de 70 años. Es en parte debido a la intensificación de los sistemas de producción en todas las especies, no hay ninguna excepción. Y estos cambios fueron posibles gracias al control de la reproducción. Lo que sabemos para el futuro es que la demanda va a aumentar hasta 2050 y se puede más después de 2050, pero ahora sabemos que el mundo tiene límites. Se puede evidente antes, pero ahora casi todo el mundo sabe que el mundo tiene límites. Y sabemos que la producción animal en general, no las ovejas en particular, pero también las ovejas, contribuye a emisiones de gases de efecto invernadero y de compuestos nítricos en el agua y en el aire. Es un elemento importante. Y sabemos también que los sistemas de producción más intensivos son criticados, al menos en Europa, en relación, por ejemplo, al bienestar de los animales. Entonces, la cuestión de la sostenibilidad de las técnicas actuales de control de la reproducción se pone. Y el objetivo de esta charla es decir, bueno, ¿cuál podría ser el futuro de estas técnicas de control de la reproducción que son indispensables al progreso genético? Y a otras cosas, como lo veremos. Entonces, lo que propongo es un pequeño punto sobre el interés para controlar la reproducción. ¿Cuáles son, en mi vista, las tendencias, los señales débiles, las fracturas que existen en esta área?
¿Cuáles son al momento algunas áreas de inversión científica y técnica en técnicas sostenibles de control de reproducción? Y algunas técnicas sostenibles, algunos ejemplos, pero como lo he dicho, no es una receta, una lista de recetas, es más una cuestión de reflexión y una conclusión. Pero en primero, ¿cuál es el interés para controlar la reproducción? Bueno, la primera y la más alta, la más importante ventaja es el mejoramiento genético, como le hemos dicho hace algunos minutos, porque esto permite el incremento de la velocidad del progreso. Hay tres ventajas cruciales de la inseminación artificial, esencialmente. La evaluación del valor genético de los machos en prueba de descendencia hasta ahora, se puede que va a cambiar, como le ha explicado el compañero de línea, o en población de referencia. El incremento de la difusión de los mejores genes en el tiempo y en el espacio, es decir, a lo largo del tiempo y también en diferentes fincas. Y también la conexión de los rebaños para conocer su valor genético sin confundir con los efectos del medio ambiente. Y bueno, he tomado un ejemplo de progreso genético en ovejas Manek. Podría tomar el mismo ejemplo aquí en ASAF, a donde el porcentaje de inseminación es únicamente de 23%, es decir, 62.000 inseminaciones sobre una población de 274.000 ovejas. Y desde 30 años, podemos ver que hemos pasado de 80 litros por oveja a más de 250. La mayoría venía de la ganancia genotípica anual. Es decir, que eso es una demostración muy fuerte de la eficiencia de la inseminación artificial. Y únicamente con 23% es suficiente para conectar los rebaños, para hacer pruebas de descendencia y para tener progreso genético. El segundo interés que probablemente es menos interesante para la ASAF es la aumentación de la productividad numérica, que es interesante para ganado de carne, que la productividad es el número finalmente de corderos que se sacan al destete. Esto es el principal componente de la ganancia en los rebaños productores de carne y es un ejemplo en Francia, a donde se puede ver que la ganancia en euros por oveja es proporcional a la productividad numérica por oveja. En tercero, es la elección del periodo de parto en el año. Hay algunas ventajas, como la coincidencia con el mercado relativo al precio, con las disponibilidades alimenticias naturales, la reducción del tiempo y costo dedicado a los partos, la reducción de la mortalidad de la cría y lotes más homogéneos para el crecimiento y también el tiempo disponible para el ganadero, si no quiere pasar todo el tiempo mirando partos. Bueno, eso es un ejemplo de variación de precio de la leche de cabra en Francia o de la carne caprina en Portugal. Y hemos discutido ayer con Fernando en el coche que hay variaciones de precio también aquí en el precio de la leche. Bueno, no sé si son las mismas, pero en Francia, para el precio de la leche de cabra, la diferencia es de 55% de un periodo al otro, que es un motor bastante importante para utilizar control y desplazar la estación sexual. También es para reducir los periodos improductivos, adelantar la pubertad, reducción del anestro postparto y sobre todo reducción del periodo de reposo sexual. Eso es mi área de trabajo, pero es también porque es un problema importante en ovinos y caprinos. Así, aquí son ovejas o borregos de Île-de-France, de la raza Île-de-France, que fue estudiado mucho en el INRA en UCI hace algunos años. Y se puede ver que aquí el porcentaje de ovejas que o ovulan o presentan celos varía mucho a lo largo del año, pero no hay únicamente las ovejas que varían, hay los borregos también que varían. Y aquí es el peso testicular a lo largo del año, y aquí es la producción espermática diaria cuando se tome la producción a la salida del testículo inmediatamente. Y se puede ver que esto cambia de una manera increíble, de un factor de 1 a 5 o 6. Es decir, que el macho es muy estacional y es un componente que hay que tomar en cuenta.
Esto es verdad también en cabras, es un trabajo que hemos hecho algo tiempo en cabras en Francia, donde se veía que de manera muy repetible de un año al otro hay alrededor de 240, 250 días cuando las cabras se paran de ovular. Es decir, que los ganaderos, si quieren que sus cabras se reproduzcan, tienen que hacer algo. Es la mayoría del año, 240 sobre 365. Bueno, esto varía con las razas, con la latitud. Eso es un ejemplo en Grecia, en Quíos, en Ceres. También ejemplos que he tratado de sacar de España, de raza aragonesa o de muflonas, que son los animales salvajes. Generalmente en España las razas son menos estacionales que al norte. ¿Y qué ocurre en las ovejas ASAF? No hay muchos datos, no he encontrado muchos datos publicados. Lo primero que he encontrado es un trabajo con muy pocas ovejas en ASAF, con ovejas que estaban ovariectomizadas con un implante de estradiol y a donde se medía la LH. Es complicado, pero es más o menos igual a las ovulaciones. Y en este pequeño grupo de ovejas, el final de la estación sexual es el 16 de enero y el inicio es 5 de septiembre. Es decir, que hay 7 meses de reposo sexual en estas ovejas si no hacemos nada, si no hacen nada. Es normal porque también viene del Ahuasí, en Egipto, que es más al sur que España. Hay una variación muy fuerte del porcentaje de ovejas Ahuasí que están en celo a lo largo del año. También en Israel, donde vienen las ASAF, las Ahuasí tienen un periodo de anestro bastante marcado. Y las ASAF en Israel también tienen un periodo de anestro. No todas, porque son cruces y probablemente hay interacciones entre las razas que origen al cruce y produce una variabilidad muy fuerte entre los animales. Pero mi conclusión es que las ovejas ASAF son estacionales. Bueno, en la segunda parte yo quería discutir un poquito las tendencias, los señales débiles y fracturas. En primero, las tendencias, como les decía, es satisfacer la demanda mundial en productos de origen animal. Según la FAO, hay dos veces la producción actual en 2050. Pero hay también que, como les decía, reducir la huella de la producción en gases a efecto invernadero. Hablamos mucho de esto en estos días por diferentes razones, porque hay un problema de sequía en España, pero también hay la discusión con los Estados Unidos estos días en París, sobre el Acuerdo de París. Pero también hay problemas más cerca de los ciudadanos, que son los problemas de nitratos, de estiércol o de bienestar animal. Y la conclusión, la tendencia es de producir más y consumir menos, que no es tan fácil de hacer, pero se puede la teja de fondo que tenemos que tener. Relativo a las señales débiles, hay un señal débil que podría tener impactos directos sobre las técnicas de control de la reproducción. Es el hecho que las hormonas que se utilizan en los tratamientos de sincronización, todo el mundo utiliza esto, esponjas, después inyección de PMSG o ECG, es lo mismo. La PMSG viene de la extracción de la sangre de yegua preñada. No sé si todo el mundo lo sabe. Y hace 3 meses había un reporte en los periódicos en Francia que decía, que mostraba que las yeguas que producían PMSG en Argentina estaban criadas en condiciones muy malas, realmente muy malas. Finalmente, esto no ha dado un impacto muy fuerte en la sociedad, pero siempre tenemos esto como, le llamamos en francés, como una espalda de Damocles en la cabeza. Es decir, que se puede que un día periodistas convencen la sociedad y que se para un momento que se prohíbe esto.
Segundo punto de dificultad de esto es que esto viene de extracción de sangre de animales vivos. Y hacemos una mezcla, la industria farmacéutica se mezcla y dividimos después, inyectamos a todas nuestras ovejas. Sobre el punto de vista salud animal, podríamos pensar que un día puede surgir un problema. Bueno, esto no ocurre por el momento, pero son señales débiles. Y también los esteroides que están en la esponja son esteroides sintéticos, que son análogos de la progesterona. Y estos también tienen una espalda en la cabeza, en mi opinión. Pero se puede que yo voy a morir antes que sale el problema, pero es la característica de los señales débiles. También un señal débil, al menos en Francia, es que la imagen de la producción animal se deteriora un poco, que eso es un problema, realmente. Lo que es extraño es que la imagen de la producción animal se deteriora, pero no la imagen de los ganaderos. Es positivo, interesante, pero hay que pensar en esto, pienso. El consumo per cápita se reduce de productos cárnicos, esencialmente se reduce en muchos países industrializados y hay preguntas sobre la relación entre consumo de carne y salud humana. Las fracturas, para mí las fracturas es la charla que hemos tenido hace muy poco tiempo. La fractura realmente es la selección genómica. Eso es una revolución increíble, ¿eh? Es una descubierta, una revolución increíble. Y no nos hemos dado cuenta todas las consecuencias que van a tener sobre la gestión de nuestros rebaños. Probablemente va a cambiar muchas cosas. No tengo el tiempo de hacer esto, pero podemos discutir si quieren después. Pero lo que es muy positivo es que la asociación ASAF ha empezado a hacer selección genómica y que yo soy convencido que esto va a ser una ventaja increíble en el futuro. Bueno, hay consecuencias sobre la reproducción. No tengo tiempo de discutir mucho, pero estas fracturas o tendencias o señales débiles tienen consecuencias sobre la reproducción. En primero, tenemos que seguir incrementando la productividad para reducir el impacto por kilogramo de producto. Tenemos que desarrollar técnicas nuevas, innovadoras, eficientes, como antes, pero sostenibles de control de la reproducción, esencialmente sin hormonas. Eso es una dirección que tenemos que seguir, excepto se puede para las biotecnologías, porque es difícil superovular ovejas sin hormonas. Pero bueno, seguir también desarrollando inseminación artificial y biotecnologías para utilizarlas como herramientas de la selección genómica. Por ejemplo, la selección genómica nos dice vamos a utilizar los machos mucho antes que cuando le utilizamos en prueba de descendencia. Es decir, que la pubertad en machos va a ser de nuevo una cuestión importante de tratar, que no hay ninguna persona al momento que trabaja mucho en pubertad en machos en el mundo, según lo que se publica. Bueno, hay otras cuestiones que concernan la producción de carne que no voy a tratar aquí. Relativo a las técnicas nuevas, innovadoras, eficientes y sostenibles, lo que quería tratar hoy es utilizar mejor las relaciones sociosexuales para inducir ovulaciones, lo que puede en un futuro, se puede que se acerca a reemplazar la PMSG en los rebaños. También detectar el celo en hembras cíclicas para reemplazar también los tratamientos de sincronización. Bueno, finalmente, pero punto 4, ¿cuáles son al momento las áreas de inversión científica y técnica? En primero, es el conocimiento de las bases fisiológicas y etológicas de las relaciones sociosexuales. Y en primero, la identificación de moléculas de comunicación en hembras, como las olores del celo, o en machos, las olores del efecto macho. Y hay en el momento bastante experimentos para identificar estos compuestos. Vamos a tomar un ejemplo. También identificar el papel de los sentidos y de la actividad del macho.
Porque, por ejemplo, en el éxito del efecto macho, ¿cuál es el papel del odor del macho? ¿Cuál es el papel de su comportamiento sexual? ¿Cuál es el papel de la vocalización que hace cuando está introducido en un grupo de hembras? Y también, ¿cuál es la respuesta de la hembra, si es un efecto macho, o del macho a diferentes relaciones sociosexuales? Voy a tomar algunos ejemplos recientes que no son más que ejemplos. El primero son... sí, y yo he olvidado decir que voy a tomar ejemplos en ovinos, pero también en caprinos, porque cuando no tengo los ejemplos en ovino, lo he tomado en caprinos. En primero, el ejemplo es la identificación de los olores del efecto chivo. Chivo se puede que sea una palabra mexicana, pero no sé si se dice en España, pero bueno. Hay autores japoneses que han tratado de comparar la cromatografía de pelo de cabezas de chivos enteros y castrados. Los chivos enteros producen una respuesta a hembras y los castrados no. Han identificado 18 compuestos químicos que fueron probados después en un cóctel mezclado y después separados en una prueba in vivo, que era una actividad del sistema nervioso central, asociada con una pulsatilidad de la LH, que es la hormona de hipófisis que controla la reproducción. Y finalmente, han identificado un solo compuesto que es eficaz, que se llama el 4-etiloctanal, que es un compuesto bastante simple, y que este solo compuesto es eficaz para aumentar la pulsatilidad de LH en las hembras. Y este compuesto no era un compuesto en mayoría. Por ejemplo, aquí han identificado estos 18 compuestos, y el 4-etiloctanal es este en rojo, que es muy pequeñito. Es decir, que es bastante específico y pequeñito. Pero este compuesto es el único capaz de inducir la actividad de LH, la actividad reproductiva en la hembra. Entonces, han construido un modelo de respuesta de la cabra para que este compuesto estimula la producción de LH. Y se puede imaginar en un futuro más o menos lejos que se podría utilizar este compuesto, por ejemplo, para facilitar la respuesta de cabras y de ovejas, si funciona en ovejas, y facilitar la respuesta de estas hembras al efecto macho. El segundo ejemplo que quiero tomar es también en cabras. El primero es la importancia de la actividad sexual del macho en la estacionalidad ovulatoria. Cuando empecé el trabajo hace muchísimos años en el INRA, en estacionalidad, estábamos pensando, y todo el mundo, y yo también, estábamos escribiendo que la estacionalidad es una cosa muy fuerte, imposible salir de esta variación estacional de la actividad sexual. Pero con este compañero mexicano hemos tratado de ver si la actividad sexual de los machos podría compensar o suprimir las variaciones estacionales de las cabras. Entonces hemos constituido un experimento con 3 grupos de animales, un grupo sin machos, un grupo con machos control, es decir, los machos que siguen la variación estacional del fotoperiodo, con variaciones de testosterona, de peso testicular, de actividad sexual, y un grupo con machos sexualmente activos que fueron reemplazados cada 2 meses en el grupo. Es decir, que teníamos grupos diferentes de machos y cambiamos estos machos para que las hembras del tercer grupo siempre tenían machos sexualmente activos durante 2 años. Era hecho con un tratamiento fotoperiódico. Hemos hecho 2 años de experimento y hemos medido la actividad ovulatoria mediando la progesterona y la ecografía. En primero, como lo esperamos, el grupo sin machos aquí, las cabras tienen un periodo bastante fuerte, más de 200 días de anovulación, periodo sin ovulación. Y aquí se ve la progesterona, se ve que hay ciclos aquí. Las hembras no son cubiertas, son cubiertas, los machos eran vasectomizados. Bueno,
el grupo con machos control hay un periodo de anestroanovulación, pero menos largo que en los grupos sin machos. Y se puede ver también esto. Y lo que fue realmente extraño es que el grupo con machos siempre sexualmente activos, casi todas, excepto 2 cabras, ciclan durante 2 años. Eso era un resultado realmente increíble para nosotros. Lo esperamos, hemos construido el experimento para eso, pero era muy extraño. Y al final del experimento, cuando en la mitad del grupo aquí sacamos los machos, las cabras se paran inmediatamente de ovular. Es decir, que el mantenimiento de machos sexualmente activos ha permitido transformar las cabras en vacas, si yo lo he hecho corto. Y también hemos hecho el mismo utilizando machos que inician su actividad sexual durante el anestro de las cabras. Estos machos fueron tratados antes, empiezan aquí con las cabras, estaban en inactividad sexual y cuando empiezan su actividad entrenan las ovulaciones de las hembras. Esto fue hecho también en ovinos aquí en raza aragonesa por Alfonso Abecia, un poco menos marcado porque estas razas aragonesas hay algunas que se mantienen ovulando todo el año, pero también es muy claro cuando se compara en azul con machos control con machos sexualmente activos, la diferencia en términos de estro o de ovulación es significativa. Eso permite también al grupo de ovejas raza aragonesa mantenerse en actividad ovulatoria continua. También, como cuando lo hacemos con corderas nacidas en otoño y que ponemos estas corderas, como lo hemos hecho en cabras, con machos raza aragonesa sexualmente activos, 3 grupos que fueron, lo veremos, inducidos con luz aquí. Y, se mira que la testosterona aumenta en los machos y eso provoca un adelantamiento de la pubertad de las hembras de manera muy fuerte y que eso se produce durante la contraestación de estas corderas. Es decir, que es más fuerte que el fotoperíodo. Yo vendré de nuevo para saber cómo se puede utilizar este resultado en rebaños. Hemos demostrado el poder de estos animales sexualmente activos, pero hay que utilizarlos en rebaños particulares. Entonces, siempre el segundo esfuerzo que hay que hacer es, como le decía, continuar el esfuerzo para desarrollar las biotecnologías, como la inseminación, la transferencia de embriones, la fecundación in vitro, la clonación, y también invertir en jóvenes y embriones para la selección genómica. Como le decía mi compañero de línea, se puede conocer inmediatamente después del nacimiento el valor genético, pero se puede conocer antes del nacimiento también, forma de embriones. Es decir, después que el embrión se forma, se puede identificar. Es más complicado, pero se puede. Entonces, pienso que hay que continuar de investigar en esto. Bueno, relativo a estas algunas técnicas sostenibles, yo quería tomar algunos ejemplos. El primero es el efecto macho con machos activos en ovinos caprinos, es lo que decía. ¿Cuál podría ser el uso de estos machos sexualmente activos para inducir efecto macho más eficientemente en ovejas o en cabras? ¿Cómo se puede cuantificar el comportamiento de monta para detectar el celo? Y una pequeña parte sobre la alternancia rápida, días largos, días cortos, en centros de inseminación artificial, que permite, lo veremos, producir semen todo el año en centros de inseminación artificial. En primero, el efecto macho con machos activos en ovinos caprinos. Vosotros conocen el efecto macho. Lo que fue hecho en México también es
tener el objetivo de utilizar este efecto macho con machos tratados con luz, pero utilizando condiciones muy extensivas. En esta parte de México, que es el norte, son animales que son al pasto y son ganaderos que no tienen mucho dinero. Son cabras de doble propósito, venden el chivo y venden la leche, pero no tienen dinero, no tienen tierra, salen al exterior en campos comunales. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con el grupo de Delgadillo es de bajar el precio del tratamiento lumínico. Y como se puede ver aquí, es muy barata, excepto las luces, todo es de recuperación y se puede tratar los animales en edificios abiertos. Esto es muy importante. Todo esto fue hecho en edificios abiertos. Y yo he recibido unas fotos de la semana pasada, allá en Torreón. No había neblado desde 25 años, pero han neblado la semana pasada. Como se puede ver aquí, los machos están aquí, al exterior. Probablemente tienen un poco frío, pero bueno. Y las luces son aquí. Es decir, que este tipo de instalación no es muy barato. Bueno, ¿qué hacemos con este tratamiento? Lo que hacemos es los animales siguen el fotoperiodo natural. Allá en Torreón es de un poco más de 10 horas. Y lo que hacemos es que en un grupo, comparado con un testigo que sigue la variación fotoperiódica normal, damos a un grupo de machos días largos, que son en edificios abiertos, encender la luz a las 6 de la mañana, pararla a las 8 cuando la luz natural viene, encender de nuevo a 17 y parar a 22. Y después o nada o implantes de melatonina. Y vamos a ver que no es necesario de dar implantes de melatonina. Cuando hacemos esto, ¿qué ocurre en variación de testosterona? Testosterona es un indicador de la actividad testicular de los machos y de su actividad sexual también. Es lo que induce el comportamiento, el olor, que es muy fuerte en chivos. Entonces, cuando hacemos esto, se puede ver aquí que comparado al grupo control, aquí, el grupo tratado, que es en azul, tiene en contraestación, es decir, en marzo o abril, una aumentación de testosterona que es comparable al nivel a lo que ocurre durante la estación sexual. Dura menos, pero aumenta al mismo nivel. Y no es necesario de poner implantes de melatonina después. 2 meses de días largos son suficientes y dan el mismo resultado. Y lo que fue hecho en este grupo es de comparar machos que hemos llamado activos comparado a machos inactivos aquí, 45 días después del final de días largos. Y aunque no están, no sé si va a funcionar. Eso es un macho inactivo. No se oye mucho porque es inactivo, pero se interesa un poco a las cabras, pero no tanto. Está pensando, no sé, haciendo filosofía de la vida o no sé qué, pero no es muy activo realmente. Es muy diferente del macho activo, que se preocupa mucho más de las cabras y que las cabras se agitan mucho más. Eso no piensa en filosofía. Estoy seguro que no piensa en filosofía. Piensa en otra cosa. Entonces, esta diferencia, bueno, se puede que eso es más pronunciado en caprinos que en ovinos. Probablemente en borregos no tenemos el mismo comportamiento diferente, pero este tratamiento permite tener el comportamiento sexual igual a lo de estación sexual. Si comparamos el comportamiento de chivo durante la estación sexual, aquí en negro,
comparado a lo que es inducido por tratamientos lumínicos, es lo igual, en diferentes índices de comportamiento, y es muy diferente de lo que ocurre en la contraestación para animales testigos. Y cuando se utilizan esos machos tratados y testigos para inducir efecto macho, la diferencia es increíble, realmente. Aquí es el grupo días largos y melatonina, y aquí es el grupo días largos. Tenemos una inducción de celos, aquí son celos en cabras, es un poco diferente a ovejas, pero tenemos 100% de inducción de ovulaciones en cabras, mientras que en los testigos tenemos 3% o 10%. Es decir, que es mucho más eficaz de utilizar estos machos activos. Y eso realmente es una cosa que no es tan difícil de hacer. En 2 meses de tratamiento es bastante fácil. Se puede hacer en condiciones de campo porque los machos son tratados durante la noche y cuando sales al campo el tratamiento está terminado y regresan al fin del día, pueden continuar el tratamiento. Es decir, que al momento en México, en esta parte que se llama Comarca Lagunera, se utiliza en más de 50 rebaños al momento. Aunque estos rebaños, como lo decía, los ganaderos no tienen mucho dinero para hacerlo. Y Alfonso Abecia ha utilizado esto en 2 experimentos en España, en raza aragonesa, y parece funcionar de la misma manera. Es el mismo tratamiento, pero en borregos raza aragonesa. Y cuando se compara efecto macho normal, es decir, hembras que fueron puestas con borregos control, la fertilidad es diferente de las hembras que fueron puestos con machos activados. En términos de fecundidad, después, la diferencia es bastante alta. Bueno, esto debe ser repetido y todo esto, pero parece funcionar también. También lo ha hecho Alfonso en una ganadería ecológica, creo que era, ¿cómo se llama?, orgánico, pero según lo que he discutido con nosotros, no hay ningún ganadero orgánico en ASAF, pero bueno, en Francia, y me imagino que es lo mismo en España, está prohibido utilizar hormonas en estas fincas. No se puede utilizar, es decir, que si utilizas hormonas no puede vender sus productos como orgánicos. En Francia, al momento, hay 17% de cabras, que son de rebaños de cabras que son orgánicos. En Lacón, creo que es cerca de 20% y está aumentando. Entonces, un día se puede que estos ganaderos van a pedirnos reemplazar los tratamientos de sincronización con otras cosas sin hormonas. Y entonces eso también funciona en este caso de Abecia de ganadería ecológica. En Francia se utiliza también estos tratamientos, funciona bien, con los mismos resultados. Tenemos sin melatonina una respuesta con una fertilidad de 80% y al momento hay alrededor de 60% de las fincas de cabras que utilizan fotoperiodo. Hemos empezado también a ver si se podía utilizar esto para reemplazar la PMSG después de un tratamiento con esponjas sin PMSG, utilizando un macho inductor que también permite detectar el celo. Y eso da resultados que son bastante interesantes, porque cuando se compara este tratamiento a la sincronización, pero monta natural, tenemos 75% de fertilidad comparado a 78% con una sola inseminación artificial después de 0 a 24 horas después de la detección del marcaje. Es decir, que tenemos que detectar el celo después e inseminamos después. Pero la respuesta está buena en términos de inseminación artificial. Y cuando comparamos con tratamientos hormonales, con PMSG, tenemos la misma respuesta, 72%.
mientras que la media nacional en Francia, en cabras, es de 63%. Bueno, esto es interesante y también es interesante después poder utilizarlo con un método de cuantificación de comportamiento de monta para detectar el celo. También esto no sé si es conocido en España. Es la idea de utilizar mandiles para registrar automáticamente la actividad de los machos y detectar celos. Esto fue inventado por un compañero de Montpellier que se llama Bocquier, que algunos de vosotros conocen aquí, no sé. La idea era de utilizar un mandil en el borrego que tiene una antena capaz de enviar un mensaje a un transpondedor que está pegado en la oveja, y esta antena permite de captar el tiempo, porque tiene un reloj, y que ¿cómo se dice? Se declancha, empieza a funcionar cuando el borrego se pone vertical. Es decir, cuando se pone vertical, hay la antena que envía un mensaje y recibe el número de la oveja. Y eso permite detectar el celo de manera bastante fuerte, porque cuando se estima el número acumulado de lecturas, es decir, de montas, por oveja, así cada color es una oveja, hay, por ejemplo, en esta oveja 80 montas, en esta más de 200, y hay montas falsas, pero permite detectar bastante bien la lectura y las ovejas en celo. Esto está comercializado, no sé si ha venido hasta España, por una compañía que se llama Balas, que utiliza no la posición del borrego, pero la presión neumática que el borrego da cuando monta en las ovejas. Y esto funciona bastante bien en ovinos. También permite de recoger los datos con un aparato electrónico y permite medir el comportamiento de los borregos de manera bastante interesante y repetible de un ciclo a otro. La tercera cosa que quería decir es relativo a las alternancias rápidas, días largos, días cortos, en centros de inseminación artificial. Aquí estamos en centros de inseminación artificial. Los edificios son cerrados. Es muy diferente de lo que he explicado sobre edificios abiertos. Entonces, eso es interesante para centros de inseminación artificial. Y esto fue una descubierta de hace algo tiempo que es un poco complicada, pero que un investigador del INRA, que se llama Pelletier, se dio cuenta que si en condiciones naturales la testosterona aumenta demasiado, provoca por retroacción negativa una bajada de LH. Y su idea estaba de decir, bueno, si puedo impedir la aumentación demasiado de testosterona, será posible que podía impedir la bajada de LH. Es lo que está puesto aquí con aumentación de la duración de luz. Y se decía, bueno, si aquí cambio la luz, se puede que esta testosterona no va a subir mucho para impedir la LH. Entonces, es lo que ha hecho, y ha hecho una aceleración del ritmo fotoperiódico. Y esto es un ritmo de 6 meses, es decir, 3 meses incremento de luz, 3 meses decremento, 4 meses, 3 meses y 2 meses, es decir, un mes que pasa de 8 horas de luz a 16 horas de luz. Y esto permite mantener, aquí es el volumen testicular, permite mantener el volumen testicular constantemente alto durante al menos un año. Esto fue hecho no únicamente con incrementos, pero con bloques, es decir, un mes de 16 horas seguido por un mes de 8 horas, 16, 8, 16, 8, es este, o un mes de 8 horas y un mes con un flash que se desplaza al final
del periodo fotosensible. Y esto permite, como se ve aquí, de mantener el peso testicular constantemente. Estos machos que fueron Île-de-France fueron colectados, el semen fue colectado aquí al final del tratamiento y hemos visto que la producción espermática de estos machos aquí, en este periodo de recolección, es igual a las de los machos que son no tratados durante la estación sexual. Y es mucho más alta, eso es el número de espermatozoides por eyaculado, mucho más alta que en contraestación. También el número de espermatozoides anormales, que es un indicador de estacionalidad, es comparable a lo que ocurre durante la estación sexual. Esto fue utilizado en centros de inseminación artificial en Francia. No es utilizado al momento, pero ha permitido en diferentes razas, Rouge de l'Ouest, Île-de-France, Suffolk-Charolais, de aumentar de manera increíble más de 100% más de espermatozoides comparado al control. Esto fue hecho en caprinos, en chivos también, durante 3 años y funciona durante 3 años. El peso testicular aumenta de manera constante. El número de espermatozoides también es mucho más alto que comparado al control y esto fue hecho durante 3 años consecutivos. Esto ha permitido de aumentar de 70% la producción de dosis de inseminación artificial. Los que están trabajando en centros de IA saben que aumentar de 70% es una cosa increíble, ¿eh? Y ahora está utilizado en Francia para chivos con el ritmo de 45. Hemos tratando de utilizarlo modificando las duraciones de días cortos y días largos. El óptimo era de 45 días de días largos y 45 días de días cortos todo el año. Y si hacemos esto, comparado a testigos en fotoperiodo natural, hemos obtenido 33% dosis más que el control. Al momento, todos los machos caprinos del esquema francés, que es 70 machos por año, son tratados con este tratamiento desde 20 años. Es decir, que es una cosa que permite producir mucho más semen que antes. Bueno, en conclusión, yo diré que la reproducción es frente a una situación contradictoria, aumentar la productividad y consumir menos y mejor. Tenemos que explorar nuevas y suaves vías de control de la reproducción. Esencialmente, para mí, bases fisiológicas y éticas de las relaciones sociosexuales en animales. Y hay que también tomar en cuenta, y la gente que trabaja en sostenibilidad podría decir que esto debe ser incluido dentro del sistema de producción en términos económicos, es decir, que estas técnicas deben ser aceptables en términos de gasto, de precio, también en términos ambiental y también en términos social, es decir, que no tenemos que inventar una técnica que no va a ser aceptada por la sociedad, que es más larga que los ganaderos solos. La idea sería de inventar técnicas sostenibles dentro de, no sé si es una palabra que está utilizada en España, agroecología animal, es decir, que más inspirada de relaciones entre animales, de lo que ocurre normalmente, no en ecología porque son animales domésticos, pero bueno, para la construcción de sistemas sostenibles completos, que debe ser el objetivo que tenemos. Bueno, esto, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Philippe, muy interesante. La verdad que viendo lo difícil que es sincronizar a los animales, poniendo y quitando esponjas, que esto lo ve, yo cuando se lo cuento a mi hija, que hacemos eso con las corderas y las ovejas y le pinchamos hormonas, me parece que igual nos vemos todos revisando la factura de luz y poniendo unas pantallas y teniendo ovejas todo el año en estación. Bueno, pues es vuestro turno, José Manuel. Quería hacer una pregunta, sobre todo práctica para Seminó. Espera, que viene el micro.
Gracias. Bueno, decía que me gustaría hacerte una pregunta eminentemente práctica. El tema de alternar los días cortos y los días largos en una explotación convencional es difícil porque te obliga, pues, por ejemplo, a cerrar las ventanas en invierno, en verano, para tener 8 horas de luz. Pero en el tema de las corderas, por ejemplo, que hay ganaderos que tienen la posibilidad de tener las corderas estabuladas y controlar las horas de luz, este ritmo periódico de días cortos y días largos durante todo el año nos permitiría adelantar la pubertad de las corderas y cubrirlas en anoestro, en primavera, por ejemplo. Bueno, pienso que este tratamiento de alternancia rápida a lo largo de días cortos y días largos es útil para los machos. Creo que únicamente para los machos, porque y en ciertas condiciones, me voy a regresar de nuevo. Para hembras, lo que interesa a los ganaderos es elegir durante un periodo del año el periodo de cubrición. Yo elijo el mes de abril, por ejemplo. Eso es lo primero, elegir el periodo del año y tener la mayoría, la fertilidad la más alta posible. Y para hacer esto, no es necesario de mantener los animales en alternancia. Lo que es posible es dar únicamente días largos durante invierno. Es decir, el tratamiento de machos que produce un solo aumento de testosterona funciona también en hembras. Es decir, para ovejas, para corderas que nacen, no sé, en otoño, si quieren hacer una fertilización en mayo, por ejemplo, hay que utilizar solamente 2 días de días largos en febrero, marzo. 2 meses. Bueno, para hembras no es necesario, excepto si hay una contradicción en los ganaderos, pero no creo, no quieren que una oveja se reproduzca todo el año. A grupos diferentes sí, pero bueno. Y relativo a machos, se puede que, por ejemplo, ayer discutimos en el coche que hay ganaderos que tienen un periodo de cubrición cada mes. En este caso, podría ser interesante de tener machos activos todo el año. Es decir, un grupo de machos que son tratados y que el ganadero puede sacarlos y ponerlos y que son siempre activos todo el año. Pero en este caso, al momento, como le decía ayer, hemos experimentado esta alternancia rápida únicamente en edificios cerrados. Lo hemos probado con alternancia de días largos e implantes de melatonina. Un mes de días largos, un mes de implante. No tengo la diapositiva, funciona, pero es difícil de sacar los implantes al final del mes. Entonces, al momento estamos cambiando, estamos haciendo un experimento que ha empezado en cabras, no en ovejas, en chivos, no en borregos, es un poco más complicado, pero con un mes de días largos y un mes de luz continua, porque se sabe que luz continua es equivalente a melatonina. Si me preguntas por qué, te lo diré, pero es bastante complicado. Bueno, y si sucedamos con la respuesta vamos a tenerla dentro de 1 año y medio. Se puede que esto podría ser utilizable en fincas privadas o en rebaños. Bueno, es una cosa complicada, y no sé si dentro de los ganaderos que están aquí, no sé si hay muchos que utilizan machos que necesitan machos sexualmente activos todo el año. No sé si hay muchos. ¿Una pregunta? Por favor. Si le afecta la duración. Bueno, esto fue una cuestión inicial de esto. Los que
los primeros experimentos que hemos hecho en borregos y en chivos, había gente que decía, pero estos machos van a ser cansados al final. Bueno, mi respuesta era, en primero, teóricamente, diciendo que los toros que tienen actividad continua no son cansados después de 3 años. Y segundamente, bueno, no es suficiente como respuesta. Hemos mirado después de 3 años que ocurre en chivos, no en borregos, no lo hemos hecho, pero en chivos, después de los 3 años que he mostrado, hemos sacrificado los animales y hemos medido si tenían anomalías dentro del testículo, todo esto. Y después, al final de 3 años, si tenían problemas de comportamiento. La respuesta es no, no hay diferencias. Y al menos al inicio del 4.º año de tratamiento, no hay ningún índice de fatiga, índice de fatigas de esto. Pero bueno, eso fue hecho en chivo, no en borregos. Y finalmente, para el sistema francés, al menos en chivos, no es interesante después, porque los animales son cosechados durante 3 años intensivamente, lo que es equivalente antes a 6 años de cosecha. Y el mejoramiento genético hace que después de 3 años de cosecha no es necesario de cosechar más los animales. Bueno, yo, mientras alguien se incorpora a las preguntas, quería decir que nosotros, a raíz de conocer a Philippe en este año, en marzo, hemos implantado en Ovigen el sistema este de la luz, y con la ayuda en parte de la Junta se ha financiado la colocación de las pantallas, que tienen que tener una determinada intensidad a la altura de los ojos, y llevamos un mes, ¿no, José Manuel? Un mes y medio con este periodo de 45 días alternos, que esperamos que eso repercuta. Al final y al cabo, la actividad de Ovigen, los resultados de este año es que se superan las dosis del año pasado, pero el 75% son dosis de ASAF. Y muchas veces sabemos la dificultad que tenéis y los retrasos que suponen a los otros veterinarios o a vosotros cuando no se pueden servir tantas dosis. Esperamos que con esto, sobre todo en épocas de nuestro, se consiga mayor producción, como ha comentado Philippe, y desde luego un incremento de la producción en dosis, que yo creo que al final va a facilitar el obtener más eyaculados, más dosis de cada eyaculado, y mejorar la producción y prestaros mejor servicio. Y en referente a lo de la Galaxia que ha comentado Olga, yo quería comentar también que todos los controles sanitarios que ya ha comentado, hay un control extra que se lleva haciendo 3 años, que empezamos a hacerlo con la colaboración de la Junta y la Universidad de Murcia. En el mes de febrero se suele venir a Ovigen, y los de la universidad, y con ayuda nuestra, se sangran a todos los animales, se hacen estos hisopos nasales a las ovejas y auriculares a las cabras, se hace un PCR de todos los animales, que es un control extra fuera de la sanidad, un control sanitario extra y luego, a partir de esa muestra de suero de todos los animales y de hisopos auriculares o nasales, en función de la especie, a todos los animales, cada semana se envía el semen de los machos de cada cuadra, con lo cual llevamos 3 años, colaboración de la Junta, que es una importante inversión, pero eso garantiza que una enfermedad que necesita controles extra como la Galaxia, aunque no está legislado, lo hacemos en Ovigen, y garantiza que las dosis van y los animales están mucho más controlados. Bueno, con lo cual, aprovechando que está Olga, que es la que le hemos convencido de esto, pues se agradece el apoyo en este sentido. Más preguntas. A Philippe le podéis preguntar de todo, porque como ha dicho ayer, en el coche tuvimos una charla de un par de horas y pudimos hablar de muchas cosas. Y alguna sí me gustaría que comentase, que ayer hablábamos del precio de la leche, y esto que comentabas ayer de este grupo de ganaderos que habían creado una marca de leche propia y tienen una iniciativa, es una cosa interesante. Sí, lo discutimos en el break también. Hay un experimento, diré en Francia al momento, en leche de vaca, que se llama, es una marca que se llama ¿Quién es el patrón?, en francés, que originalmente viene de una pequeña empresa familiar de transformación de leche de vaca, de condicionamiento y transformación. Y este señor, es una empresa familiar, este señor se ha preguntado si sería posible de pedir al consumidor cuál sería
lo que espera este consumidor en términos de calidad de leche, de origen y de sistema de producción de la leche que consume. Y los consumidores dicen, bueno, queremos que los animales estén al pasto, son vacas, están al pasto y están en condiciones de bienestar correctas y todo esto. Y después ha pedido a estos consumidores cuál sería el precio necesario, ha pedido a ganaderos cuál sería el precio suplementario para que los animales sean criados al pasto. Era en Normandía, en el norte de Francia. Y ponerlos en condiciones de bienestar. Y bueno, los ganaderos han dicho, bueno, vale, no sé, 20 centavos por litro o algo así. No es el cifro exacto, pero bueno. Y después, este señor ha pedido al grupo de consumidores si estaban listos a pagar 20 centavos más para esto. Y estos han dicho, sí, estamos listos a pagar 20 centavos más para que esté controlado el pasto de estos. Pero estamos listos a pagarlo si el dinero se vuelve al ganadero. Si se queda en la empresa o en la distribución, no estamos de acuerdo. Y entonces han creado esta marca, ¿quién es el patrón? Y de manera increíble, esta marca funciona bastante bien. Es decir, que el número de las ventas aumentan bien. Está vendido en supermercados, aumenta bien. Es un ejemplo, pero bueno, es un ejemplo de la manera que es posible cuando la cadena completa acepta de jugar el juego ¿cómo se dice? De desempeñar el papel, se dice, o algo así. Esto es posible. Porque en Francia, al momento, como en España, me imagino, el problema del precio de la leche de vaca es el principal problema de la producción lechera de vaca en Francia, al momento, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quiero preguntarle a Olga. Cuando se lleva amenazando, como ha dicho Philip, tiempo de que el tema de las hormonas se acabará sustituyendo. Entonces, en un momento dado, un argumento puede ser que complica la vida al productor el sustituir las hormonas y tener que eliminarlas o prohibirlas. Entonces, viendo que hay alternativas, como puede ser el control lumínico, yo no sé si la Unión Europea... Yo recuerdo un caso a poco de llegar yo Vigén, que nos llamó Olga y nos dijo que tuvo que argumentar en cuanto al bienestar animal, el control de la prohibición del raboteo en las ovejas. No sé si te acuerdas de eso. Y pedimos a varias asociaciones que hicieran algunos argumentos para que ella pudiera defender que estas cosas de bienestar animal y de no control de hormonas y de antibióticos, todas estas cosas, que es lo que viene. Entonces, yo no sé, Olga, cómo ves esta amenaza de cada vez hacer las cosas, digamos, más naturales, pero tenemos cada vez los mensajes cada vez más cerca. Vamos a ver, yo creo que Philip lo ha expresado en español muy bien. Son señales silenciosas. Parece que queda lejos, que todo está muy lejano, pero llega. Con el tema de los antibióticos, es otro tipo de tratamiento que no tiene nada que ver con las hormonas. La percepción de que el problema en veterinaria existía era prácticamente nula hace tan solo un año en España, no así en otros países de la Unión Europea. Parece que nos cuesta un poco ir adaptando nuestros sistemas productivos a lo que se demanda, pero es la única salida. En relación a los tratamientos hormonales, bien sean para motivos de reproducción, que es para lo que están permitidos en la Unión Europea, no están permitidos con otro fin, pues está claro que la percepción de cualquier tipo de consumidor, de estos núcleos de población que no conocen los pueblos ni la cría de animales, es totalmente negativa. Entonces, claro, es difícil compatibilizar el mensaje de intentar desestacionalizar, de intentar cambiar esos picos de producción en determinados tiempos, con ir quitando estos tipos de sistemas de sincronización, etcétera. Pero es el camino en ir trabajando en otras alternativas más naturales. Y yo creo que Philip ha expresado hoy algunas de ellas. A mí me ha parecido muy interesante. Y en ese sentido, animaros de verdad a que seáis innovadores y a que las cuestiones que podáis empezar cambiando os van a diferenciar de cara a futuro. Y enlazo con mi película, que es la sanidad animal.
Aquí en la sala hay un ganadero que vino con nosotros y estuvo en una de las mesas en las que tenemos que discutir. En este caso eran tailandeses o coreanos. Fernando, yo no me acuerdo. Sí, tailandeses. Bueno, y todas estas cuestiones que hemos comentado aquí, el que tengamos un programa de control voluntario de galaxia, el que estemos libres de brucelosis ovina caprina, el tema de que en esta comunidad autónoma se haya trabajado con tuberculosis caprina, el tener una orden de Maedi que sé que a muchos de vosotros no os gusta absolutamente nada, probablemente a nosotros tampoco nos guste y siempre estamos barajando qué posibilidades podemos hacer para ofreceros mejor sistema, etcétera. Todo esto sale en estas mesas y sale en estas negociaciones. Y a priori podemos pensar que nos da exactamente igual que haya un grupo de ganaderos que puedan abrir un mercado, sea Grecia, bueno, Grecia es Unión Europea, diferente, sea Tailandia, sea abrir el mercado chino, ruso o el que sea, porque al final cada uno parece que ve un poco su localidad. Pero el ir sacando producto, tanto en vivo como producto animal fuera, hace que lo que tenemos aquí tenga mayor valor y al final el beneficio es para todos. Por lo tanto, son cuestiones de verdad que no puedo dejar pasar la oportunidad sin insistir en ellas, porque se puede ver lejano, podemos pensar que esto son cosas que están sobre el papel, no sirve para nada, pero lo cierto es que sirve. Y en periodos de tiempo relativamente cortos se consiguen buenos resultados globales. Y aparte de que es un sello y una garantía de imagen de vosotros, del sector de los pequeños rumiantes en general de Castilla y León, que creemos que, por lo menos en cuestiones sanitarias, os miran con envidia desde otras regiones y eso es un trabajo principalmente vuestro y, desde luego, en lo que os podamos apoyar como Administración regional, allí estaremos. Y luego ya, como es que hablo mucho y como hoy no me han preguntado, parece que me siento vacía. Bueno, quiero felicitar a Juan José Hurtado, me ha parecido muy, muy interesante. Además, los veterinarios que olvidamos la genética, porque parece que siempre está la parte de producción animal, selección y la parte de sanidad animal, y no nos miramos mucho, pues ha sido un repaso estupendo. Yo escucho mucho hablar en las mesas a Fernando de selección genómica, no sé qué, y lo tengo ahí olvidado en quinto, que dábamos genética, me parece, ya ni me acuerdo, y ha sido un repaso estupendo y muy clarificador, además creo que para la comprensión de todo el mundo, entonces quería felicitarle. Nada más. Gracias. Bueno, ya que hablas de lo de la sanidad, nosotros cuando llegamos a Ovigen, y sabéis que nos hemos hecho cargo de la gestión del centro, la mayoría es parte de ASOFE, el control sanitario que se hace en Castilla y León nos parecía una barbaridad, que son 6 meses de cuarentena, cuando en otras tenemos sementales en Madrid y conocemos otros centros sementales en toda España y la normativa europea habla de 1 mes y medio. Y aquí, cuando nos dimos cuenta de la comparativa y el control de Maedi que no existe en otros sitios y muchas más enfermedades y los extra que hacemos como el de la galaxia, nos pareció un inconveniente. Ahora realmente lo vemos como una diferenciación y realmente en Ovigen, cuando ha venido gente a comprar dosis, no solo estos tailandeses que han visitado el centro, sino gente de Estados Unidos, ahora ha pedido dosis de murciano granadina que venderá Ovigen y ha pedido que se hagan en Ovigen y no en Granada, como criterio preferente por los controles estrictos sanitarios. Entonces, a veces tiene su ventaja el que nos aprieten tanto o que la normativa de Castilla y León sea tan estricta y diferente a toda España que, repito, donde una cuarentena es de 1 mes y medio, aquí es de 6 meses. Bueno, y yo otra pregunta que tengo para Juanjo, si sería aplicable a lo mejor la selección genómica, porque se ha oído que en algunas razas han detectado genes directamente relacionados con, bueno, concretamente los de raza aragonesa, han detectado un gen que puede aumentar la estacionalidad, disminuir la estacionalidad, perdón, y conseguir alargar el ciclo durante, creo que son 2 meses o algo así, y lo han detectado a través de un gen. La pregunta para Juanjo es si la selección genómica, como has dicho que valía para más cosas, nos podría valer para, teniendo datos, asociar y detectar este tipo de u otros. No, la genómica, tal como lo hemos descrito, lo que tú dices, es detección de genes. Eso se hace con otras técnicas ligeramente diferentes. La selección genómica va exclusivamente, prácticamente, lo que hemos dicho. Detectar SNP, asociarlo con genes y después someterlo a selección. Pero la técnica que tú me hablas para detectar genes de gran efecto, eso son algo diferente. No es exactamente la genómica que hemos descrito. Pero, en fin, existe y efectivamente ese gen, confirmo que ese gen se ha detectado, está ya a punto de publicar, o se ha publicado ya,
Y efectivamente se ha disminuido la estacionalidad en ovejas. Y si la tienen en la raza, pues seguramente habrá en otras. Sí, conozco bastante bien esta publicación porque inicialmente la detección del polimorfismo, que es un gene del receptor de melatonina, fue hecho en mi laboratorio hace algunos años. Eso es, no, pero gracias. Es interesante porque seleccionar contra la estacionalidad no es muy fácil porque no puedes al mismo tiempo hacer reproducción de los animales y identificación del fenotipo de estacionalidad. Entonces, tener un marcador específicamente ligado a la estacionalidad es particularmente interesante. Pero me imagino que va a ser integrado o sí es eficaz dentro de lo... Una vez se detecta en una raza, podría ser, digamos, otras razas podrían buscarse ese gen si lo presenta en mayor o menor frecuencia. Este polimorfismo fue identificado primero en Île-de-France, después fue identificado en Merina, fue identificado en razas chineses, en raza aragonesa. Entonces, hay diferentes publicaciones en el mundo que hacen la misma asociación. Aunque no entendemos bien cómo funciona, entonces es muy posible que está presente en otras razas. Hay que verificarlo, pero... Luis. Bueno, que yo lo que creo que es una pena que se vaya a ir Philip sin, no sé, aprovechando que últimamente hemos tenido muchos foros analizando los temas de inseminación artificial y eso, sabiendo que él tiene tanta experiencia en esto, que nos haga un resumen de los efectos que él cree que más influyen y alguna recomendación para los ganaderos. Eso es difícil, porque como lo hemos discutido ayer en el coche viniendo de Madrid, es que en realidad los resultados que los ganaderos tienen, por ejemplo, en Lacan, es el resultado de muchos experimentos que fueron hechos dentro del rayón de Roquefort, con experimentos conjuntos entre los ganaderos, sus asociaciones de tipo ASAFE, el INRA y los institutos técnicos. Es decir, que no hay una solución milagrosa para aumentar la fertilidad de los rebaños. Hay únicamente un camino que es bastante lento, que es apoyado sobre experimentos que son hechos dentro de los rebaños, con el apoyo de todos, es decir, con el apoyo del ganadero, en primero, que acepta de hacer experimentos, con el apoyo de las autoridades o asociaciones de aquí, con el apoyo de científicos de línea o de universidades. Y pienso que la solución sería, hemos discutido esto en el coche ayer, la solución sería de decir, bueno, sí, he bien entendido, la fertilidad ahora es de 50%, no lleva, bueno, el objetivo sería de identificar cuáles son las condiciones, los factores que hacen variar esta fertilidad. Es decir, bueno, hay muchos, es decir, la elección de los animales por los ganaderos. Si los ganaderos eligen las ovejas que realmente tienen suerte de estar pregnadas, viene del inseminador, viene de las condiciones corporales, de la estación, de todo esto. Pero todo esto hay que experimentar para conocer si hay un efecto. Es decir, por ejemplo, si es una cuestión o sanitario, hemos discutido sanitario, por ejemplo, saber si en ganados a donde hay problemas sanitarios, si la fertilidad es más baja o no. Eso no lo sé, no sé si lo saben nosotros, pero es una cuestión de experimentación y necesita un esfuerzo continuo durante 5 o 10 años. No es evidente de un año a otro. No hay solución milagrosa, pienso. Hay únicamente experimentos que se hacen cada año y, bueno, decir, un año vamos a experimentar, no sé, por ejemplo,
si el hecho que la condición corporal actúa en la fertilidad, hay que hacer lotes dentro del mismo rebaño de condiciones corporales diferentes, pero hacer inseminaciones en estos dos lotes con el mismo inseminador, con el mismo semental, como esto. Hacer experimentos realmente, ¿cómo decir?, serios, es decir, experimentos. Es la dictadura de la experimentación, de los resultados experimentados. Es lo que fue hecho, lo que hemos hecho con ganaderos de Lacón hace tiempo. Y ahora, bueno, tienen una técnica que funciona. Ayer discutimos también el momento de inseminación. El momento de inseminación después de la retirada de la esponja es la técnica que no fue cambiada, no es específicamente adaptada a la ASAF. Se puede que esto es el primero que nosotros tendrán que hacer un experimento inseminando a 45 horas, ¿es esto? 55 horas. Inseminando a 50, 55 y 60 y ver dentro del mismo rebaño, ver si hay una diferencia, hacerlo en diferentes rebaños. Eso es una discusión interesante. Lo que hemos tenido en Lacón son comisiones que agregaban ganaderos, técnicos de la cooperativa, de las cooperativas, hay 2 cooperativas en Lacón, gente del INRA y gente del Instituto de l'Élevage, el Instituto Técnico Agrícola. Y estas comisiones han funcionado durante 20 años y cada año estaban discutiendo cuál experimento podría ser hecho en tal y tal condiciones. Eso necesita dinero también, pero hay que pedir dinero aquí a la autoridad de Castilla y León que está presente. Para mí es la única vía de progreso, porque si no se hace hecho, no se puede pensar que hay un solo investigador que va a venir y decir eso es la solución para aumentar la fertilidad. Yo pienso que no es verdad. Bueno, nos toca directamente. Nosotros no somos un centro de investigación, somos una asociación, tenemos la suerte de estar en Ovigen y esto que comenta Philip lo hemos hecho el año pasado. Bueno, este año estamos esperando resultados. Hemos hecho realmente sacar sangre a las ovejas cada 4 horas para saber el momento en que ciclan, en que entran en celo y saber si esto de las 55 horas que utilizan todas las razas y que es la norma que viene, como dijo Philippe, de Francia, de estudios que se hicieron en su momento, estamos acertando en la evaluación en ese momento. En colaboración con el INIA y con Antonio López Sebastián, pues han sacado muestras cada 4 horas a las pocas ovejas que tenemos en Ovigen, se ha centrifugado, se han mandado las muestras y se está analizando el pico de LH y la progesterona. Nos han dicho el otro día en una reunión que hubo en Ovigen que a final de año tendremos los resultados. Igual que temas de sanidad, se ha pedido colaboración de 4 o 5 ganaderos de Zamora y se ha analizado la flora vaginal y en los microorganismos que hay en la flora vaginal en colaboración con Malena de Linea, una publicación que la han seleccionado para el Congreso Mundial de Genética de Nueva Zelanda del año que viene y se ha visto que en 5 granjas que hicimos, en una de ellas, donde los resultados peores de fertilidad aparecían 2 microorganismos de contagio de monta natural bastante nocivos y uno no descrito todavía en España. Entonces, nosotros somos 4 amigos, 5 en Ovigen, 5 en Asafe, hacemos lo que podemos, pero estamos de acuerdo que el camino para mejorar nuestros índices de fertilidad, que como ha dicho Felipe, no llegamos al 50 cuando Francia está en un 63. Hemos visitado con José Manuel y con algún otro laboratorio Francia. Hemos visto el proceso de elaboración. Hacen exactamente igual y estamos dándole vueltas a todos los factores cuál es el que puede ser. Pero no, repito, nos van dando proyectos, nos ayuda la Junta de vez en cuando. Le hemos pedido recientemente que podamos tener un rebaño en Granja Florencia, que es una zona que está allá al lado de Ovigen. A ver si somos capaces de tenerlo y poder hacer más experimentación, pero desde luego si nadie lo hace, lo tendrá que hacer Asafe y Ovigen, porque desde luego lo que vivimos por ahí, esto que acaba de comentar, saber si las ovejas están ovulando las ASAF a 55 horas después de la esponja en las latitudes que estamos trabajando, no está publicado y estamos intentando sacarlo nosotros. Bueno, que me enrollo. Y también hay que tomar en cuenta que no es unifactorial, es probablemente multifactorial, es evidente. Y el papel desempeñado por la hembra y por el macho
no está muy bien conocido porque hasta el momento, por ejemplo, el efecto de la estación actúa en ASAF, en las ovejas, en los rebaños, pero también en los borregos en el centro de inseminación artificial. Es decir, que se puede que el tratamiento que has empezado de días largos, días cortos, se puede que, en nuestras manos al menos, aumenta la fertilidad del semen per se. Entonces, se puede que en los menos de 50% hay algunos porcientos que vienen del macho. Pero esto hay que experimentar. En nuestras manos aumenta la fertilidad cuando se hace tratamientos de este tipo. Espero que es lo mismo en otras áreas, pero no hay que verificarlo. Bueno, ahora seguro que tenéis más dudas. Narciso. Espera. Hay papeles en esta área. Cuando mantienes los machos con las hembras, en primero, si haces inseminación con los machos presentes, no sé si es interesante porque, bueno, pero si mantienes, por ejemplo, vasectomizados, hay publicaciones que dicen que adelanta el momento de inseminación. Si haces un tratamiento de sincronización sin machos, la ovulación es posterior a cuando hay machos presentes. No sé si es la cuestión que me preguntaba. ¿Sí? Acerca, sí. Se puede que actúa, se puede, pero acerca no sé si fue hecho. Modifica el momento de ovulación. Esto que conozco. ¿El micrófono tenéis por ahí? Por favor. Ayer precisamente, y esto sí que es interesante para los que insemináis, ayer estuvimos visitando con José Manuel y me gustaría que comentase, intercambiando opiniones con el centro de Lacha en el País Vasco, salió el tema de los factores de la inseminación, que cuando podemos le damos una vuelta, y hay algo interesante en cuanto a lo de hacer 2 lotes de corderas en días muy, muy parejos, pero creo que lo comenta. Sí, bueno, estuvimos ayer comentando con el equipo de inseminación de la raza Lacha y Carranzana, una inquietud que tenemos, que nos habéis planteado algunos ganaderos de los que trabajamos en Ovigen, y es que nos comentan que 2 lotes preparados de la misma manera en días sucesivos, por ejemplo, un lunes y un martes, observan una pérdida de fertilidad en el segundo día. En la raza Lacha lo tienen clarísimo y dicen que hay un efecto de simpatía del primer lote sobre el segundo, con lo cual se altera, no saben si se adelanta o se retrasa, pero se altera la ovulación del segundo lote. Con lo cual, de forma sistemática, cuando hacen 2 lotes seguidos de inseminación, que muchos de vosotros hacéis lotes seguidos de inseminación, hacen una separación como mínima de 4 días entre un lote y otro, para que las primeras no afecten a las segundas. Nosotros nos lo ha comentado varios ganaderos, entre ellos Luis, que está aquí, que bueno, lo hemos visto, lotes que la fertilidad es muy buena y el segundo un fracaso. Y estaban preparadas igual, de la misma manera, eran hermanas, etcétera. Entonces yo creo que es algo de tener en cuenta. No lo podemos corroborar, como dice Philippe, sería bueno hacer un análisis experimental serio, pero bueno, viendo que ya lo hacen otros equipos que trabajan en el mismo campo, pues si tenéis pensado hacer 2 inseminaciones sucesivas, intentar separarlas como mínimo 4 días para que unas no afecten a otras. Es lo que aprendimos ayer. Déjame contar una pequeña historia de qué es en cabras y que yo he contado, creo, en Zaragoza, en el curso de IAMS. Es en cabra. Hace algunos años, desde muchos años, la gente se pregunta cuál es la razón del efecto inseminador. Porque se sabe que en bovinos hay un efecto inseminador muy marcado.
Es decir, que hay buenos inseminadores y menos buenos inseminadores, o malos inseminadores. Pero hay una confusión en este caso entre el efecto inseminador y el efecto rebaño. Es decir, que un inseminador está siempre actuando en el mismo rebaño. Entonces, hace 15 años, había lo mismo en cabras, hemos hecho un experimento para ver si era, en este tiempo pensábamos que era el gesto del inseminador, que había algunos que hacían daño a la cabra o que no hacían lo mismo que nosotros. Entonces hemos empezado un protocolo muy complejo para poner una pequeña cámara para registrar lo que hacía el inseminador dentro de la cabra. Estaba bastante complicado, pero sucedimos. Y para hacer el experimento hemos hecho, ¿cómo se dice? Parejas dentro del mismo rebaño, un buen inseminador con un malo inseminador, para suprimir el efecto rebaño. Y el primer resultado fue que cuando un malo inseminador se para con un buen inseminador, se transforma en un buen inseminador. Era realmente muy extraño, realmente. Y lo que pasó, después hemos analizado esto, el malo inseminador no es el inseminador que hace mal el gesto, es el inseminador que se hace dominar por el ganadero. Y el ganadero les impone inseminar cabras que están afuera del protocolo de inseminación y que tienen una fertilidad baja comparado a los otros. Entonces, la formación de los inseminadores, de los malos inseminadores, en final no fue una formación técnica, pero fue una formación humana. Discutir con el ganadero y no hacerse dominarse para estar obligado de inseminar cabras que no estaban dentro del protocolo. Así que esas cosas son también cosas humanas. Es una cosa bastante complicada esto, pero bueno, hay que experimentar también. La dictadura de los resultados experimentales es esta. Experimentar y después darse cuenta que lo que pensábamos antes no es lo que ocurre. Más preguntas. Bueno, yo voy a abusar de Filip un poco más, como ha contado lo del coche de ayer, que nos dio para venir de Madrid a hablar de muchas cosas. Contó una cosa que a mí me gustaría que compartiese, que es el sistema este de lo que comentaste de los estados generales y de la reflexión que se está haciendo en el sector en Francia para, como decía alguien una vez, para obligarse a pensar cosas nuevas o diseñar una nueva hoja de ruta para muchas cosas. Entonces esto a mí me parecía que era digno de compartir. O sea, es una cuestión más larga que las ASAFE. Desde que el nuevo presidente francés Macron fue elegido, ha decidido de manera muy temprano, después de su elección, ha decidido de convocar estados generales de la alimentación en Francia. Y fue elegido en mayo. Y ha decidido esto en julio y se empezó en agosto, algo así. Bueno, empezar algo en agosto es difícil porque la gente es de vacaciones, pero bueno. Y hay diferentes grupos pilotado por el Ministerio de Agricultura y de Alimentación que agregan productores de todos los productos, vegetales, animales, eso. Productores, transformadores, distribuidores y sociedad como ONG para discutir cuál sería las vías para mejorar la alimentación en Francia y la producción de alimentos. Y una de las primeras cosas que ha surgido es la distribución del valor de los productos entre los productores, los transformadores, distribuidores. Esta cuestión de valor, que es la cuestión que hemos discutido sobre quién es el patrón de la marca,
Al momento esta discusión está casi al final. Vamos a tener la respuesta a todo esto en diciembre, y normalmente cada sector de producción, es decir, el sector ovino, el sector bovino, el trigo, las cereales y todo esto, normalmente el sector, es decir, las comisiones que han agregado estos grupos para un sector particular, van a decir lo que sería importante para mejorar la alimentación en términos de todo, es decir, de salud humana, en términos de repartición de la valor y todo esto. Y normalmente las salidas son salidas de política pública, es decir, cuáles serían las modificaciones de la ley o de reglamentos, ¿cómo se dice? ¿Reglamentos? Para, por ejemplo, modificar, no sé, la calidad de los alimentos, sanitaria y cuáles van a ser las líneas de mejoramiento que tenemos que seguir para aumentar o modificar la producción de alimentos. Entonces, no sé, estamos al final del proceso de 3-4 meses de reflexión, y no sé qué va a ocurrir en diciembre, enero. Seguramente que va a modificar la política, las políticas, lo que llamamos en Francia las políticas públicas, al nivel en Francia, porque es muy centralizado, mucho más centralizado que en España, las reglas de producción o de consumición al nivel de los ministerios, o lo que se puede pedir a Bruselas para modificar algunas reglas de producción o de consumición. Entonces, no sé cuál va a ser el resultado, estamos esperando. El presidente del INRA, Philippe Mauguin, presida una de estas comisiones que está encargada de dar pistas para el futuro y para la investigación. No sé qué va a ocurrir después. Pero... Vale, muchas gracias. Es que me parecía muy interesante que en España al Ministerio o las administraciones públicas cuenten con el sector y se diseñe cómo es el reparto del valor de los elementos de la cadena, cuáles son las líneas de investigación a futuro, y escuchado al sector luego diga vamos a legislar y vamos a hacer una hoja de ruta pactada con todos. Eso me parecía que era un modelo, a mí me parece muy interesante. Sí, pues, no sé si lo he dicho, lo que es interesante es que en estos estadios generales la primera cosa que salió es la repartición del valor entre los ganaderos, los transformadores y distribuidores. La primera cosa que salió. Y es hablamos de esto desde, como vosotros probablemente, desde muchos años de este valor, y desde 30 años vemos que el ingreso del ganadero baja, el ingreso de las empresas se mantiene y el ingreso de los distribuidores aumenta. Entonces, es la primera vez que está puesto en la plaza pública de esta repartición del valor. Es interesante. No sé si va a suceder sobre eso. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más preguntas, ahora continuamos en la comida. La comida es como siempre en el restaurante saliendo de la feria a la derecha. Agradecer sobre todo a Olga especialmente por abrirnos la jornada y por su implicación, por haberse quedado hasta el final. A Juanjo Jurado, creo que ha sido una charla que nos pone un horizonte muy interesante, y especialmente a Philippe por venirse ayer desde París. Ahora se marcha ya esta tarde de vuelo de vuelta y esperamos que no sea la última vez que contamos contigo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos.